Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata temas deportivos desde la óptica jurídica. Estamos Andrés Charria desde Bogotá y Rafael Alonso desde La Coruña, por lo que este programa siempre es eminentemente internacional. Rafa, buenos días. Hola, muy buenas a todos. Bien, hoy tenemos un tema que es interesante y que ha sido... que es muy trillado en el fútbol, y es el bajo rendimiento. La jurisprudencia colombiana tiene la jurisprudencia y el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia tiene una norma de bajo rendimiento que es muy difícil de aplicar y que la jurisprudencia la ha manejado, pero ese es a nivel general. Pero a nivel deporte, pues siempre se ha tenido la idea que se debería o se debe poder despedir a un jugador por bajo rendimiento. Estoy hablando de un jugador de fútbol, pero se puede asimilar a cualquier trabajador de deporte en equipo. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué quiere decir bajo rendimiento para un deportista que hace parte de un equipo? Y en el caso de fútbol, un deportista que hace parte de un equipo de 11 personas. Yo tengo un amigo que dice... que entre otras cosas ha querido venir acá, que para él votar un penal da justa causa para terminar el contrato de trabajo sin ningún tipo de indemnización y de manera prácticamente automática, que él no considera que un futbolista pueda votar un penal de manera impune y que se pueda quedar en el club, que ese es un bajo rendimiento. Y obviamente eso es una figura absolutamente caricaturesca. Pero sí pueden aparecer algunas situaciones donde no es tan evidente el bajo rendimiento o, digamos que, ¿cómo podemos analizar el bajo rendimiento? La pregunta es, ¿a un arquero que le hacen 6 goles está inmerso en bajo rendimiento? ¿O un centrodelantero que bota 3? O, como dice mi amigo Camilo, aquel deportista, aquel futbolista que yerra un penal. No sé si están en bajo rendimiento. Yo conocí acá el caso de un arquero, me acuerdo, Landaburu, que era muy bueno, pero que le metían 6 goles. Yo vi más de un partido donde Landaburu quedó siendo la figura del partido y le metían 3 o 4 goles. Ahora hay bajo rendimiento. El tema de bajo rendimiento es muy interesante porque muchos clubes, sobre todo de algunas zonas, Arabia, los Balcanes y Lejano Oriente, lo utilizan para terminar los contratos de trabajo con una supuesta justa causa para sus jugadores. Yo tengo un caso, y lo vamos a mencionar después porque ahorita le toca hablar a Rafa, de un jugador que estuvo 10 días. Y en 10 días el club ya resolvió decir que el jugador tenía un muy pobre rendimiento y que por lo tanto lo despedían con justa causa. El bajo rendimiento es una incógnita que tienen todos los clubes y que tiene el derecho deportivo, porque realmente, uno, ¿existe el bajo rendimiento? Yo creo que sí. Pero dos, ¿cómo podríamos invocar una justa causa para terminar un contrato de trabajo por bajo rendimiento? Rafa, buenos días. Muy buenos. Es un tema muy complicado para llevar a cabo un despido por parte de un club, de un futbolista o, como tú dices, de cualquier deportista profesional en general por una disminución de rendimiento. Porque obviamente el estar más o menos acertado no es lo mismo que de una disminución de rendimiento. Máxime en la ejecución del deporte profesional, en el que pongamos el caso incluso de los tenistas, por ejemplo, ¿no? Que no trabajan para clubes, pero sabemos que el tenis profesional a día de hoy está tan igualado a nivel físico que es la fuerza mental la que marca la diferencia en los resultados muchas veces, y también influyen
pues cómo se encuentre anímicamente el deportista, su familia, todo eso puede influir en su juego, ¿no? Y no quiere decir que un tenista que era el número uno, de repente, porque tenga una mala racha de resultados y baje muchos puestos en el ranking, tuviera una disminución de rendimiento, en el caso de que tuviera un empleador, ¿no? Él está teniendo el mismo rendimiento, pero por motivos ajenos a su voluntad, los resultados no se están traduciendo. Yo creo que lo mismo podríamos predicar de un portero, de un arquero, como tú dices, o de un delantero. ¿Cuántas veces hemos asistido este delantero que el año pasado las metía todas hasta con el culo? Este año es que no mete una ni al arco iris. Y son rachas. Y el juego, el deporte tiene ese componente aleatorio. Entonces no podemos confundir el resultado con el rendimiento. Una disminución continuada y persistente del rendimiento tiene que ver más con la actitud del deportista, es decir, una absoluta desidia por participar en el juego, ayudar a los compañeros, desatender las indicaciones del entrenador. Todo esto sería necesario, ¿no?, para poder hablar de una disminución de rendimiento. Yo creo que el foco no podemos ponerlo en el resultado. No sé cómo lo ves tú, Andrés. Sí, es decir, lo que pasa es que es muy difícil porque es un deporte de conjunto y repito, acá son 11 jugadores, o pongamos en básquet, son 5. Es muy difícil y tiene que ver, yo creo que también más con la actitud del deportista de pues no querer realizar a cabalidad su labor. Y viene la pregunta que yo hago en clase y es, ¿realmente cuál es la obligación principal del jugador? ¿Jugar? ¿Jugar bien? ¿Entrenar? ¿Entrenar bien? ¿Estar a disposición? ¿Estar físicamente de manera adecuada para desarrollar su labor? Porque no es sencillo. Volvamos al arquero. ¿Cuál es la obligación del arquero? Tratar de parar las pelotas que van hacia el arco para que no sean gol. ¿Cuál es? Y ese es como el más evidente. Pero ¿cuál puede ser la obligación, si es que hubiera una obligación del centrodelantero? ¿Será hacer goles? ¿O será de pronto, por alguna indicación del director técnico, arrastrar 2 marcas para que entre alguien por detrás? Entonces, viene el tema de cuál sería la obligación. La obligación, para mí, es estar en una condición adecuada, pero también hay lesiones y hay infinidad de situaciones, como dice Rafa, de índole personal, de índole anímico, que pueden atentar contra ese adecuado rendimiento y realmente sí entrenar, seguir las órdenes del técnico, pero que no permitan, no se puede decir si no la sigue a cabalidad, si físicamente no está bien, porque no sé, tiene un hijo y no duerme, porque los bebés pues se despiertan de noche o algo así, y es muy difícil. Pero viene el tema de bajo rendimiento. Indica FIFA, yo tengo 2 fallos que los vamos a poner, que aún si está en el clausulado del contrato de trabajo, el bajo rendimiento como una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo no es suficiente. Pero contestemos, te voy a contestar la pregunta. Yo no creo que el bajo rendimiento, salvo una actitud persistente y continua de, llamémoslo de apatía, en el jugador, de no seguir las órdenes y de jugar de manera displicente, podría llegar a considerarse, pero yo tuve un caso, me acuerdo del nombre, inclusive Rider María O'Neill, que tenía esa característica del entrenamiento, era que hacía mala cara y era tan displicente su actitud, parece, que el cuerpo técnico solicitó al cuerpo médico que revisara al jugador por si de alguna manera tenía alguna afectación de salud que le hiciera jugar con esta mala cara, como le digo yo a mis alumnos en clase, con estas jetas. Y al final, pues lo único que se pudo concluir es que entrenaba haciendo mala cara, pero no había bajo rendimiento. Claro, la gerencia del club esgrimió esta razón para dar por terminado el contrato de trabajo, que no, FIFA, la Cámara de Resolución de Disputas, no lo aceptó. Pero repito, yo no conozco un caso, no en Colombia, y hablo de fútbol, pero inclusive hablo de actividad laboral, en que se pueda esgrimir de manera adecuada el deficiente rendimiento, o como decimos en fútbol, bajo rendimiento. No sé si tú conozcas, Rafa.
No, precisamente contestando a lo que decías, yo creo que las obligaciones esenciales del deportista profesional es asistir a los entrenamientos, a los encuentros a los que sea convocado, cuidar su forma física y abstenerse también de realizar conductas peligrosas que puedan causarle una lesión. Son las obligaciones principales. Luego hay otras accesorias, como acudir a todos los actos sociales del club o colaborar en la explotación de la imagen, etcétera. De hecho, en lo de cuidar la forma física, yo creo que es primordial, ¿no? Porque si no hay forma física, ya no hay opción a ser convocado y a participar en los encuentros y a tener un buen rendimiento. Fíjate que está a la orden del día que los clubes hagan unos exámenes de pliegues a los jugadores, a ver si están engordando y tengan un régimen interno en el sentido de poner multas cuando alguien se excede dentro del umbral permitido. Multas que muchas veces después van a un bote que se utiliza para la cena. Para un asado, para engordar, claro. O igual que los de llegar tarde también, ir a un bote y luego eso va a la cena conjunta. Mira, hubo un caso precisamente que el Deportivo La Coruña llevó a cabo un despido de un jugador suyo internacional paraguayo que era el Toro Acuña. Había estado jugando antes en España en el Zaragoza y alegó ineptitud sobrevenida, precisamente en relación con un bajo rendimiento. El despido fue impugnado ante la jurisdicción social, no fue a FIFA, era una disputa interna, aunque bueno, oye, la verdad, ahora bien pensado, el Acuña era paraguayo, igual podría haber llevado el tema a FIFA, pero bueno, fue por la jurisdicción social y fue una muy buena elección porque ganó en todas las instancias y además ya el despido pasó a ser lo secundario, ya quedó claro que era improcedente, y lo que fue el centro del asunto que llevó mi compañero Miguel Juanes, recuerdo, fue el determinar si los derechos de imagen también formaban parte o no del salario a efectos de computar la indemnización por despido y, por supuesto, se acabó resolviendo que sí, que los pagos de derechos por imagen también deben integrarse en el salario a tener en cuenta para la indemnización. Pero la forma física es esencial, porque de hecho los jugadores pueden estar en una forma física estupenda, pueden darlo todo en los entrenamientos, pero al entrenador, por ejemplo, no le gusta ese jugador, que él no quería, que se empeñó el presidente en fichar y no lo alinea, y lo tiene continuamente en el banquillo o en la grada sin convocar. Ese jugador no está teniendo un bajo rendimiento, simplemente es que no encaja en las decisiones técnicas que tiene el míster. Y precisamente si hacemos una inversión, recuerdo que desde el punto de vista contrario hubo otro caso muy sonado en España, que también fue a la jurisdicción social, que fue el de David Albelda, cuando jugaba en el Valencia, que entrenaba en aquel momento Ronald Koeman, y en un desencuentro entre jugador y entrenador dijo Koeman que no volvería a alinear a Albelda. Así que ante esa declaración, pues el jugador reclamó que se le estaba vulnerando su derecho a la ocupación efectiva, que consistía en jugar partidos. Pues bien, el juez de lo social dijo que no se había vulnerado la ocupación efectiva del futbolista porque él mismo seguía teniendo licencia. Y lo importante para poder jugar era tener licencia. Si tenía licencia en vigor y estaba entrenando con el resto y no era por decisión técnica que tuviera que entrenar con otro plan específico de preparación, etcétera, estaba en disposición de hacer cambiar de idea al entrenador en cualquier momento y, por lo tanto, no se vulneraba su derecho a la ocupación efectiva y ese fallo fue desfavorable para el jugador si ponemos el foco en la postura inversa, ¿no? Claro, que si el jugador tiene derecho a ser alineado, no, solo tiene derecho a estar en disposición de serlo, tener licencia y estar inscrito. Pero es que ahí no estamos hablando de bajo rendimiento, ahí simplemente al que no le interesa que juegue es al técnico y el técnico yo creo que tiene una potestad clara en poner o no poner a un jugador, porque hay y en el desarrollo profesional me sale, muchos jugadores dicen, por favor, redacte una cláusula para que el técnico esté obligado a hacerme jugar en todos los partidos. Me parece que esa cláusula, pues nunca la he redactado porque me parece absurda, pero no creo que ningún club la acepte. Y no solo eso, Andrés, también podría ir
contra el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores que prohíbe las cláusulas que influyan en las decisiones laborales o deportivas de los clubes. De las decisiones deportivas. Claro. Hay un supuesto que se suele camuflar muchas veces en las cesiones temporales de futbolistas, que es establecer un precio y luego otro precio más reducido o que puede llegar incluso a quedar gratis la cesión en caso de que el jugador dispute X partidos. Claro, o como le pasó con Griezmann, subir el precio si juega X cantidad de minutos. Eso es interesante. Pero volvamos al bajo rendimiento, porque en los fallos, y los vamos a presentar, los dejamos allí, es un fallo de Demik Avdic contra Balayanki, un club kosovés y un jugador serbio, y otro que es Dragan Boskovic de Montenegro contra el Taiport FC, es un club tailandés. Son sitios exóticos donde se juega el fútbol, pero lo que dice FIFA, y en eso hay que ser absolutamente claros, es que aún si están consignadas como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo el bajo rendimiento, este bajo rendimiento o esta indicación de que el jugador está incurriendo en bajo rendimiento no puede estar únicamente supeditada a la discrecionalidad del club empleador. Es decir, lo que dice, eso es una cláusula puramente potestativa y en ese sentido se entiende nula. Yo no puedo decir es que Andrés Charria está incurriendo en bajo rendimiento porque en los últimos 5 partidos no ha marcado un gol y Charria es delantero. Y yo, club, considero que es bajo rendimiento. Lo que dice FIFA en este caso es clarísimo y lo confirma el Tribunal Arbitral del Deporte. Es que primero, es muy difícil, eso no lo dice, pero yo creo que leyendo la jurisprudencia sontería, es muy difícil que un club pueda ganar cualquier proceso con temas de bajo rendimiento. No conozco ningún caso de bajo rendimiento, pero, y en eso sí lo que decía Rafa es cierto, si un jugador, y yo conocí uno acá, se lesiona montando en una moto, ahí sí puede haber, pero no es un bajo rendimiento, es otra falta. Pero es muy difícil. Lo segundo, y en eso es FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte son absolutamente coincidentes, es que no se puede declarar bajo rendimiento de manera unilateral y puramente potestativa por parte del club. Es decir, yo club tendría que, no sé, reunirme con el sindicato o hacer un comité paritario para decir, ese jugador está inmerso en la cláusula de bajo rendimiento que está pactada y que está firmada por el jugador. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el bajo rendimiento tiene que estar más relacionado con la actitud, que no con la forma de desarrollar, con los resultados, e incluso, aunque sea la actitud, muchas veces va a ser muy difícil de probar, porque a ti te puede dar toda la impresión de que el jugador voluntariamente está bajando su rendimiento porque está descontento y quiere forzar un traspaso. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pero después demostrar eso ante FIFA, demostrar eso ante un juez, es bastante complicado. Claro. Porque al final son impresiones subjetivas. Totalmente. Ahora, hay un tema, y lo hemos visto, yo lo vi, el que me pareció más odioso fue el caso de Mourinho y el Manchester United, que durante 6, 7, 8 juegos el equipo pierde. Pierde de manera sostenida, se va el técnico, y me acuerdo del Manchester United que ganó 7 partidos seguidos. Una vez el técnico se fue. Entonces, ahí viene un tema que es odioso y acá lo manejan y lo han manejado mucho. ¿Se le están parando al técnico? Que eso es muy habitual, ¿eh? Cuando una plantilla ha perdido la confianza en el técnico y están tensando la cuerda para que haya un cese y venga un técnico nuevo. Y yo no creo que se pueda generalizar y decir que siempre hay una voluntad por parte del equipo de querer causar el cese del entrenador. Pero muchas veces lo que decíamos antes, el elemento anímico. Claro. Si hay esa falta de confianza, se traduce en todo. Y al final, pues los jugadores
no rinden y a las primeras de cambio de que un partido se tuerza algo, pues ya vienen todas dadas y se acaba perdiendo por goleada. Y son cuestiones que muchas veces no son intencionadas, pero es que en ese contexto de una ruptura de relaciones entre el técnico y su plantilla, al final acaba sucediendo. Es muy difícil discernir cuál es la causa de eso. Claro, eso le pasó a Koeman, precisamente en Valencia. Sí, sí, y eso pasa, Uf. yo creo que en cada equipo que está en puestos de descenso en cualquier competición. No, además, lo que dicen siempre es mucho más fácil, y además por reglamento es posible despedir al técnico que despedir a 11 jugadores, que no los puedes despedir en temporada. Pero volviendo ya para concluir, porque no sé si tengas otro caso, yo creo que la justa causa por bajo rendimiento, porque entre otras cosas tiene que ser sostenida. No puede ser un solo partido en que hay jugadores que uno tiene claramente que en un partido no dieron pie con bola. Era imposible, no pudieron. Es decir, fueron 90 minutos desafortunados donde un arquero, por ejemplo, no dejó pasar, pero le hicieron goles tontos, o un partido donde un centro delantero botó 5 goles, o lo que sea. Pero tiene que ser además, no solo puede ser potestativa del club, sino que además tiene que ser sostenida para, como dice FIFA, que sea una causa que impida que la relación contractual se reconstruya. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, tiene que ser persistente, claro, grave, y luego otra cosa, tiene que ser comparativa. Es decir, claro, si es todo el equipo el que está fatal, no vas a poder echar a todos por bajo rendimiento. Tiene que ser uno que esté extremadamente dando un rendimiento peor que el resto y que se pueda apreciar claramente, ¿no? Y de manera sostenida, como tú dices. Sí, hay casos, y acá lo hemos tocado, un jugador fue en selección, pero podía ser tranquilamente en partidos de clubes, un jugador que botó 3 penales en un mismo partido. Palermo contra Colombia, no me acuerdo en qué partido. Sí, ¿eso se podría considerar bajo rendimiento? No, además es un gran goleador y seguía haciendo goles. Lo que pasa es que botó 3 penales en un partido, lo que me pareció una barbaridad, pero eso ya es tema deportivo, no jurídico. Es una decisión técnica. Es ponerlo al tercer. Pero además, ¿por qué es un bajo rendimiento de Palermo y no un excepcional rendimiento del arquero que los detuvo o le indujo a tirarlos tan ajustados y fallar? Claro. Ese bajo rendimiento, a mí no me gusta, lo siguen exhibiendo acá en Colombia, algunos cada vez menos, pero en Arabia, en Tailandia, en Kosovo, en esos sitios exóticos de fútbol, donde se juega el fútbol. El último caso, ¿cuál fue? Hubo uno de los dos, no me acuerdo cuál, creo que fue Boskovic. El club en solo 10 días lo contrató el 10 de septiembre y el 20 de septiembre ya había considerado que el jugador había incurrido en bajo rendimiento. En eso FIFA fue clarísima y dijo, no, a ver, el bajo rendimiento no puede ser una prestación meramente potestativa del club y tiene que ser sostenido, y 10 días desde que el jugador llegó, que se aclimata y empieza a desarrollar su labor, pues no son adecuados para considerar que el jugador estuvo en bajo rendimiento. Entonces, en conclusión, concluyo yo. En España, ahí, Andrés, la norma que regula los deportistas profesionales, que es el decreto 1006, establece, salvo que el convenio colectivo diga otra cosa, un periodo de prueba de 3 meses. Y en ese periodo de prueba, ahí sí que ya no hace falta alegar un bajo rendimiento, simplemente es no me convence y como estoy en periodo de prueba, pues puedo poner fin. Pero Rafa, yo ahí tengo, y ese sí no lo he estudiado, pero yo lo leí en algún momento, hace muchísimo tiempo, porque además no lo recomiendo, es que FIFA prohíbe los periodos de prueba. En Colombia son máximo 2 meses o una quinta parte de elaboración del contrato, pero alguna vez lo leí y me voy a poner a estudiarlo, pero alguna vez entendí y me parecía lógico, porque un jugador empieza un contrato de trabajo el 15 de agosto, tiene 2 meses de prueba y el club le termina el contrato el 20 de septiembre. Ya los periodos de inscripción están cerrados y el jugador se va a quedar 6 meses sin poder desarrollar su labor. Tengo entendido, y puedo estar equivocado, pero lo voy a buscar, que los periodos de prueba en los contratos de trabajo, claro, lo que pasa es que FIFA siempre va a decir, salvo que la ley nacional indique lo contrario, y sobre todo una ley específica. En este caso, la ley nacional lo permite, efectivamente. Y una ley nacional específica del deportista profesional. Lo voy a mirar y si puedo lo comento acá o lo comentamos, pero ese periodo de prueba a mí me parece complicado para los jugadores.
Porque en Sí, este sí. caso, en el jugador que estuvo 10 días, le podían haber dicho, además, lo puedes despedir y no hay, en el periodo de prueba, no hay lugar a una indemnización. Claro. Bueno, vamos a ver. Rafa, ¿algo más? Nada más. Un tema interesante. Interesante que se recomienda no utilizar. Sí, es una rara avis. Esto es muy difícil que suceda y más difícil aún demostrarlo si sucede. Bueno, Esa pero es la conclusión del programa, no, ¿no? pero a mí me tocó un caso, y ya concluyo, un jugador que le dijo al presidente, no estoy funcionando. No. Como decimos acá, no se me dan las cosas. Terminemos, pero fíjate, la conclusión es distinta. Terminemos el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, me quedan 6 meses, deme 3 y yo me voy. Y se terminó así, pero no hubo una justa causa. Claro, fue un mutuo acuerdo al Claro, final, claro. Independencia de las razones que llevaron a él. Sí, señor. Bueno, Rafa, nos vemos. Seguiremos mirando si hay temas interesantes. Te los paso por WhatsApp y seguimos hablando. Un abrazo, Rafa. Luis, muchas gracias. Saludos a todos.